Hola, iniciamos un nuevo programa de vida saludable en nuestra barra de jóvenes en TV. Yo soy Pamela Ruz y hoy hablaremos de un tema súper importante, los signos vitales. Hola, yo soy Alan Macié. Sí, los signos vitales son señales que da el cuerpo para saber si está funcionando correctamente o no. Expresan el estado de nuestro organismo y la relación que establece con aquello que lo rodea. Ojo, como hemos visto en otros programas, las cosas que ahora nos parecen cotidianas en algún momento fueron enormes avances científicos. Hablaremos también un poco de la historia de la medicina. Y nos enfocaremos en la importancia de los signos vitales y la temperatura corporal, así como los instrumentos con los que se miden. Por último, tocaremos el tema de la prevalencia de la hipertensión en América y de lo que podemos hacer para prevenirla. Así que como ven, este es un programa importante y necesario para todos y todas. Esto y más en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. ¿Sabes qué son los signos vitales? Los signos vitales son indicadores que nos ayudan a evaluar el estado general de una persona, la cual monitorizan los profesionales médicos y proveedores de atención médica. Son súper importantes porque son considerados señales de vida. Menciona 3 tipos de signos vitales. 1. La frecuencia o ritmo respiratorio. 2. La temperatura corporal. Uno de ellos es el pulso y presión arterial. Los signos vitales son acciones fisiológicas, es decir, manifestaciones del funcionamiento del cuerpo que pueden cuantificarse, como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y la presión arterial, entre otros. Estos signos se traducen en valores que indican nada más y nada menos que estamos vivos. Como les decía, dan información sobre el funcionamiento de nuestros órganos. Gracias a estos valores podemos saber la efectividad de la circulación, de la respiración y de las funciones neurológicas basales y cómo se manifiestan con relación a diferentes estímulos patológicos. Por otro lado, los signos vitales están en constante cambio y dependen de varios factores como son edad, género, hora del día y actividad física. Para un médico, los signos vitales de un paciente son información básica y valiosa. Por eso, lo primero que hacen al revisar a una persona es tomarle sus signos. Y para quienes ya sufren de algún padecimiento, monitorear los signos vitales es un ejercicio constante que permite la observación de su estado de salud. A Hipócrates se le conoce como el padre de la medicina. Gracias a su sabiduría y capacidad de observación, pudo fundar una escuela que revolucionó la medicina de la antigua Grecia en los siglos V y IV a.C. Esta escuela recopiló en los tratados hipocráticos un conjunto de aproximadamente 70 escritos que representan el origen del saber científico y médico occidental. Es así como nace la historia clínica, un documento fundamental para la observación del paciente. Derivado de sus reflexiones e indagaciones, Hipócrates vio la necesidad de escribir puntualmente los signos vitales de los enfermos y así observar y entender cómo los cuerpos reaccionan ante la enfermedad. En estas historias clínicas se describen los síntomas en orden cronológico. Cuando Hipócrates escribió las historias clínicas, tenía 2 objetivos: enseñar cómo observar al paciente y transmitir la técnica clínica a estudiantes de medicina. Al ordenar y catalogar las historias clínicas, Hipócrates transformó la medicina en una disciplina científica. Como puedes ver, los griegos aportaron las bases para las historias clínicas. Cientos de años después, a mediados del siglo XIII, con el surgimiento de las universidades, los médicos experimentados retomaron la escritura de las historias clínicas. Querían documentar lo que observaban para enseñar a los futuros médicos.
Durante el Renacimiento, debido al cambio de mentalidad, las historias clínicas se transformaron en un relato objetivo sin interpretaciones religiosas. Concluían con una reflexión diagnóstica e indicaciones terapéuticas mucho más certeras. En 1676, el médico inglés Thomas Sydenham, venerador del trabajo de Hipócrates, reseñó meticulosamente las historias clínicas de sus pacientes en su libro Observaciones médicas. Pero no fue sino hasta el siglo XIX que se comenzaron a medir los signos vitales con mayor precisión. Se inventaron instrumentos y aparatos de medición con los cuales la historia clínica ganó precisión. Finalmente, durante la segunda mitad del siglo XX comenzó la creación de servicios nacionales de salud, y es entonces cuando la historia clínica dejó de ser elaborada exclusivamente por un médico y se convirtió en un documento multidisciplinario elaborado por diversas profesionales que atienden al paciente dentro de un hospital. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Aguilar, destacado endocrinólogo con el que conversaremos sobre estas señales de nuestro cuerpo que dicen mucho de nuestra salud. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Pamela, gusto de saludarle. Doctor, ¿cuáles son los signos vitales más importantes? En toda evaluación que una persona tenga con su médico, debe de incluir la medición de la presión arterial, la medición de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el peso y la talla. Doctor, ¿de qué manera los signos vitales pueden ser determinantes para un diagnóstico? ¿Podría darnos 2 o 3 ejemplos? La frecuencia cardíaca es un parámetro muy flexible. Si, por ejemplo, uno inspira profundo o se levanta y camina, la frecuencia cardíaca se va a adaptar para mantenerlo uno en un nivel estable. Otro ejemplo podría ser la temperatura. Un valor arriba de 38 indica la presencia de fiebre. Doctor, ¿de cuántas formas se puede medir el ritmo cardíaco y por qué es uno de los signos vitales que más frecuentemente se monitorean en una consulta médica? La forma más sencilla es contar el número de pulsaciones en una arteria periférica. Abajo del primer dedo, del dedo gordo, hay una arteria que es de fácil palpación y ahí si usted aprieta va a notar un pulso y cuenta el número de latidos en 6 segundos y lo multiplica por 10 y esa es la frecuencia cardíaca. Doctor, ¿cuál es la frecuencia cardíaca saludable para una persona de entre 14 y 18 años en reposo y con actividad física moderada a fuerte? El promedio es alrededor de 80 latidos por minuto y los límites son 10 más o 10 menos a este valor. Los atletas tienen una frecuencia cardíaca más baja. No por hacer una semana de ejercicio se va a modificar la frecuencia cardíaca. Doctor, ¿de qué nos sirve conocer los parámetros más comunes o esperados de nuestros signos vitales? Es indispensable medir sobre todo la presión arterial, el peso corporal, la talla, porque nos permiten identificar enfermedades crónicas que eventualmente van a repercutir en nuestra calidad de vida. Claro, bueno, y ahora con el COVID, pues sí nos hemos tenido que estar más al pendiente, ¿no? De esto de la respiración. Sí, pero solamente si hay síntomas. Desafortunadamente, muchas personas lo han tomado como rutina y ha generado depresión, ansiedad en muchos pacientes cuando son variaciones normales y no es necesario estarlo haciendo en forma regular, excepto que tenga COVID. Doctor, ¿los atletas de alto rendimiento desarrollan un corazón más grande? El músculo que compone el corazón, igual que cualquier otro músculo, crece cuando hay una mayor carga, una mayor demanda. Y los atletas de alto rendimiento pueden tener arritmias, incluso muerte súbita, porque puede cambiar el sistema de conducción en el corazón. Eso no quiere decir que no hagamos ejercicio, todo lo contrario. Lo único es que tiene que tener la asesoría médica un atleta de alto rendimiento. Perfecto, doctor. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. Muchas gracias. Gracias, Pamela. ¿Sabías que el medio ambiente y lo que consumimos puede influir en nuestros signos vitales? Por ejemplo, las personas en climas húmedos y cálidos pueden tener un descenso en la presión arterial. Mientras que al llegar a una ciudad ubicada a miles de metros sobre el nivel del mar puede elevarla. ¿Sabías que fumar altera muchos de tus signos vitales? Eleva la frecuencia cardíaca y disminuye tu nivel de oxígeno en la sangre.
libera tal cantidad de sustancias tóxicas que el cuerpo necesita años para estar libre de riesgo de cáncer. Veamos la siguiente cápsula. It started innocently. It looked fun. It looked cool. But then I got hooked. And it had its downsides. I couldn't keep up physically. It started to put a strain on my life and the lives of my loved ones. And I got sick. Really sick. And I realized I was losing. But I knew what I had to do. Uno de los signos vitales más fácil de identificar, una vez que se altera por cuestiones de salud, es el de la temperatura corporal. Pero si queremos saber más sobre este signo vital, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. La temperatura corporal se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado y el calor perdido por el cuerpo, y se mide con un termómetro. La temperatura corporal varía durante el día. Es más baja por la mañana y más alta por la tarde y noche. La temperatura corporal normal se da entre los 36 a los 36.9 grados centígrados. Rebasar el estándar normal de la temperatura corporal se considera fiebre y debe ser atendida por un médico. Cuando la temperatura corporal sobrepasa el nivel normal, se activan mecanismos como la vasodilatación, la hiperventilación y la sudoración, que promueven la pérdida de calor. Si por el contrario la temperatura desciende por debajo del nivel normal, se activan otros procesos, como el aumento del metabolismo y contracciones espasmódicas que producen escalofríos y generan calor. La fiebre es un aumento temporal de la temperatura del cuerpo y es señal de que algo fuera de lo común está pasando con nuestro organismo. Los instrumentos para medir la temperatura corporal han evolucionado. El primer termómetro moderno fue creado en 1654 por el italiano Fernando II de Medici. En 1724, el físico Daniel Gabriel Fahrenheit, de origen alemán, nacido en Polonia, fabricó un termómetro usando mercurio y estableció la escala de Fahrenheit que todavía se usa. La escala va de los 32 grados, el punto de congelación, a 212 grados, el punto de ebullición. Casi 20 años después, Anders Celsius, físico y astrónomo sueco, propuso una escala distinta. Esta escala es más práctica porque va desde 0 grados Celsius, el punto de congelación, hasta 100 grados, el punto de ebullición, y es la que usamos en México y Latinoamérica. Actualmente, debido a que se descubrió que el mercurio tiene un alto grado de toxicidad, se recomienda el uso de otro tipo de termómetros. Continuamos nuestra entrevista con el doctor Carlos Aguilar Salinas. Doctor, muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias, Pamela. Doctor, ¿qué es lo primero que se hace cuando se observa a un paciente? Desde su hábitos exterior, cuál es su apariencia, si tiene una forma de caminar diferente, una forma de hablar diferente y en muchas ocasiones sobre todo la actitud de la persona. Muchas veces platicar 4 o 5 minutos se puede dar una idea muy clara hacia dónde tiene que empezar
buscar la posible causa de los síntomas. Y eso se adquiere con experiencia. Doctor, ¿el paciente alguna vez tiene acceso a su historia clínica? En todas las instituciones públicas, el paciente tiene derecho a solicitar al menos un resumen con la información que le permita continuar su tratamiento en cualquier otra institución. ¿Cómo es una historia clínica bien hecha? ¿Qué información debe contener? Muchos médicos usan un abordaje por problemas. Entonces, el paciente acude por tos y toda la información se concentra en el abordaje de por qué tiene tos, se identifica la causa y se desarrolla un plan de tratamiento y un pronóstico. Doctor, ¿para qué sirve medir el reflejo pupilar a la luz? ¿Qué se puede detectar? El cerebro tiene básicamente dos sistemas, uno que se llama colinérgico y el sistema anticolinérgico. Cuando están muy dilatadas las pupilas, pudiera haber el consumo de algunos medicamentos, el consumo de drogas, y estas no responden al estímulo habitual que es la luz. También eso pudiera hablar de daño cerebral, que ese es un dato de muy mal pronóstico. Doctor, ¿el dolor podría considerarse un signo vital? ¿Y cómo se puede medir el dolor? El dolor es un síntoma, no es un signo. Los síntomas son manifestaciones que la persona expresa, pero que no se puede medir por una persona ajena. Doctor, ¿por qué es importante en la medicina poder medir cualquier signo? La medición de los signos es la parte objetiva de una evaluación clínica. En la vida cotidiana, doctor, ¿conviene tener instrumentos en casa para la medición de signos vitales? ¿Cuál o cuáles deberían estar en cualquier botiquín familiar, si es así? Sí, yo creo que es muy importante que en casa exista un baumanómetro, un oxímetro, un termómetro. Además, tener una báscula también es de mucha utilidad. Doctor, ¿nos podría explicar qué mide un baumanómetro? Un baumanómetro es el equipo que se usa para medir la presión arterial. Doctor, pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por toda la información que nos comparte, que de verdad es muy valiosa para estos programas y para los jóvenes que nos están viendo. Gracias, Pamela. Un gusto de saludar. La frecuencia cardíaca o pulso es el número de veces que el corazón late durante cierto lapso de tiempo. En una persona normalmente oscila entre 60 y 100 pulsaciones por minuto cuando está sentada o parada sin actividad. Se puede medir manualmente o con la ayuda de un pulsómetro. La temperatura corporal varía a lo largo del día. Se considera un parámetro anormal cuando desciende a menos de 36 grados o excede los 37. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. En una persona en condiciones saludables oscila entre 15 y 20 ciclos de inhalación y exhalación por minuto. La presión arterial es la que ejerce la sangre en las arterias al ser bombeada por el corazón y se mide con un esfigmomanómetro o tensiómetro. La presión arterial sistólica es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cada vez que el corazón late o bombea. La presión arterial diastólica también mide la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, pero entre cada latido, es decir, después de que el corazón bombeó la sangre. La oximetría de pulso mide el nivel de oxígeno en la sangre. Se mide a través de un oxímetro. Más adelante hablaremos a detalle de este signo vital, dada la relevancia que ha adquirido en el último año debido al COVID-19. Para las evaluaciones neurológicas, revisar las pupilas y sus reflejos es indispensable. Los signos vitales cambian dependiendo de varios factores. Destacan el ejercicio físico y la edad de la persona. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca siempre es mayor en un niño que en un adulto. Los signos también varían dependiendo del género, de la estatura, entre otros muchos factores. Además, algunos medicamentos pueden afectar el pulso o la presión. Por eso siempre hay que consultar a un médico antes de ingerir cualquier pastilla, cápsula o jarabe, porque las medicinas pueden afectar otras partes de nuestro cuerpo. Incluso el estado de ánimo es capaz de alterar los signos vitales. Por ejemplo, el miedo y la ansiedad pueden estimular el sistema nervioso simpático, aumentando la actividad cardíaca
y la frecuencia respiratoria, el metabolismo y la producción de calor. El estrés en exceso es otro intruso en nuestra salud, pues llega a afectar nuestra presión arterial de manera significativa. Muchas veces el estrés y la ansiedad son los causantes de que una persona desarrolle hipertensión. Pero, ¿qué es la hipertensión? Es una enfermedad cardiovascular, es decir, del corazón y los vasos sanguíneos, que consiste en la elevación de la presión sanguínea. La mayoría de las personas con hipertensión no saben que están enfermos porque generalmente no tienen síntomas, pero a veces pueden tener dolor de cabeza intenso, mareos, zumbido de oídos, visión borrosa o tobillos hinchados. La hipertensión es cosa seria. Puede dañar las arterias y provocar algún accidente cerebrovascular o un infarto del miocardio, cuando existe una grave alteración en el ritmo de la frecuencia cardíaca. La hipertensión también puede causar insuficiencia renal y hasta ceguera. Pero la hipertensión es una condición que se puede prevenir si hacemos cambios en nuestro estilo de vida. Hay que reducir el consumo de sal, comer más frutas y verduras y hacer más ejercicio para evitar una vida sedentaria. Estas son las mejores medidas preventivas contra la hipertensión y sus complicaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, en América, 1/3 de la población de este continente padece hipertensión. Y según la encuesta nacional de salud del 2019, la prevalencia de hipertensión en México aumentó y los hombres la padecen más que las mujeres. Recomiéndale a tus padres y a tus abuelos que al menos una vez al año se hagan pruebas de glucosa en ayunas y presión arterial para saber si tienen alguna condición como diabetes o hipertensión. Si es el caso, que acudan al centro de salud a recibir tratamiento oportuno. La siguiente cápsula es justamente sobre lo que tenemos que hacer para reducir la presión arterial. Ahora pasamos a la oximetría de pulso, otro indicador de nuestra salud muy relevante en tiempos de COVID. Se trata de un método no invasivo que mide el porcentaje de oxígeno en la sangre de una persona. El oxímetro emite luz a diferentes longitudes de onda, la cual se transmite a través de la piel y es medida por un fotodetector. Este dispositivo médico se usa en todo el mundo para detectar y monitorear la hipoxemia, que significa nivel de oxígeno en la sangre inferior a lo normal. La hipoxemia se presenta principalmente en enfermedades respiratorias como la infección por COVID-19, neumonía y asma. Este instrumento puede ser utilizado por cualquier persona gracias a su fácil manejo y proporciona una medición instantánea. La única sugerencia al usarlo es que la persona esté en reposo y en silencio durante varios minutos antes de usar la oximetría. Para una medición adecuada, retira el esmalte de uñas del dedo en el que se realizan las mediciones. Por último, es importante recordar que aunque la oximetría de pulso puede ser un recurso útil en la toma de decisiones clínicas, no sustituye la evaluación médica y no es suficiente para el diagnóstico. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros este repaso acerca de los signos vitales, su importancia y los instrumentos que se han creado para medirlos. Todo este conocimiento ha sido un trabajo de siglos que hoy está al alcance de todas las personas que quieran conocer y practicar cómo llevar una vida saludable. Hasta la próxima. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta pronto.